Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Yo soy Maya Viesca y coordino este proyecto de Café Científic desde el Centro de Promoción Cultural del ITESO. Les doy la bienvenida esta tarde-noche. Para quienes es la primera vez que vienen, este es un proyecto de comunicación de la ciencia que tiene entre sus intereses el que podamos charlar directamente con protagonistas de la investigación científica. Y bueno, la dinámica del café es que en un primer momento hay una media hora, 20 minutos, una cosa así, para que el invitado nos proponga el tema, él lo exponga de alguna manera. No utilizamos apoyos audiovisuales con la idea de concentrarnos en el diálogo, concentrarnos en las palabras y bueno, ahora estamos como siempre con la oportunidad de buscar un montón de imágenes y demás posteriormente, entonces en el Café Científico suele no haber apoyos audiovisuales, ninguno. El Café Científico es un movimiento mundial, es una fórmula que se replica en todo el mundo. Actualmente hay entre 400 y 500 cafés que tienen lugar en diferentes países. Y bueno, nosotros de ahí tomamos la fórmula, no es una fórmula original es el que se desarrolla en Guadalajara, el que ustedes asistan, el que tengamos 10 años haciéndolo mensualmente. Y bueno, pues bienvenidos todos. Después de su presentación haremos una muy breve pausa de unos 5 minutos y retomaremos con sus preguntas y las respuestas del doctor Herrera, que es nuestro invitado de esta tarde. Él es físico, su especialidad es en física de partículas y nos visita desde física de plasma, gracias, y nos visita del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. El tema que nos propuso, porque nosotros le propusimos hablar sobre energía nuclear y él pues, nos propuso abordar sobre los horizontes actuales de esta fuente o este recurso energético. Me voy a permitir leer una breve semblanza sobre su trayectoria para conocer esta dimensión suya. Él es doctor en física nuclear por la UNAM, ha sido investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de esta institución desde 1979, ha formado parte de comités organizadores y del programa en diversos eventos internacionales como son el Congreso de Fusión del Organismo Internacional de Energía Atómica, las reuniones técnicas del mismo nombre sobre investigación y fusión en experimentos pequeños, el Congreso Internacional de Física de Plasmas y el Taller Latinoamericano de Física de Plasmas, el cual organizado en 2 ocasiones en México. Pues muchas gracias, doctor. Bienvenido. Bien, muchas gracias. Gracias por invitarme para platicar con ustedes y bueno, espero que de aquí salgan con más dudas que con las que empezaban. Quisiera empezar por un breve resumen de qué cosa es la energía nuclear. Lo interesante de la energía nuclear es que concentra una enorme cantidad de energía en comparación con otras fuentes. De hecho, en el carbón, lo que son los combustibles fósiles, tenemos una enorme concentración de energía a nivel químico, pero cuando pasamos a la energía nuclear estamos hablando de un juego completamente diferente, mucho mayor. Para darles una idea de lo que quiero decir con esto, hay que tomar en cuenta que el núcleo atómico tiene dimensiones del orden de 10 a la menos 10 metros, en un momento explico esto, mientras que el átomo completo tiene dimensiones del orden, el átomo completo tiene dimensiones del orden de 10 a la 10 metros, mientras que el núcleo atómico tiene dimensiones del orden de 10 a la menos 15 metros, es decir que hay 5 órdenes de magnitud de diferencia entre el tamaño del átomo y el tamaño del núcleo. El tamaño del átomo está relacionado con las fuerzas que observamos en la química, mientras que el tamaño del núcleo está relacionado con las reacciones que tenemos en física nuclear. Y lo importante es que prácticamente toda la masa del átomo está concentrada en el núcleo. Ahora, para darles una idea de esto, si comparáramos el núcleo con una mesa que mide 1 metro, eso significaría que el tamaño del átomo sería del orden de 100 kilómetros. Y toda la masa está concentrada en esa mesa de 1 metro. Entonces eso les
puede dar una idea de qué es lo que ocurre. Ahora, ¿qué tenemos involucrado en las reacciones nucleares? Imaginen que tienen ustedes un núcleo de carbono 12, que eso significa que tiene 6 protones, que es lo que le da sus propiedades químicas, y 6 neutrones. Conocemos la masa de los neutrones y de los protones. Sabemos entonces que la masa de 6 protones y 6 neutrones es mayor que la masa de un núcleo de carbono 12. ¿Qué significa eso? Significa que parte de la masa se ha convertido en la energía necesaria para mantener al núcleo unido. Y esto es muy importante porque como el núcleo está formado a partir de protones, estos protones que tienen todos carga positiva tienden a repelerse. Los neutrones son los que se encargan de mantener al núcleo unido. La relación entre protones y neutrones son las que hacen que el núcleo se mantenga unido. Pero, ¿de dónde sacan esa energía? Bueno, resulta que esa energía la sacan de esa diferencia de masa de la que estoy hablando, que está relacionada con la famosa fórmula de Einstein, que todo el mundo conoce, de que la energía va como la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, los núcleos convierten parte de la masa de sus nucleones, es decir, de sus protones y de sus neutrones, en energía. Ahora, esta energía, en promedio, no es la misma para todos los núcleos a lo largo de la tabla. Resulta que tenemos algo así como un máximo para el núcleo de fierro, y por otro lado esto va decayendo hacia los núcleos más pesados y decae también hacia los núcleos más ligeros. Entonces eso significa que podemos tener dos tipos de reacciones nucleares a partir de las cuales se genera energía. Una de ellas es la fisión nuclear, es decir, la ruptura de núcleos. Si tenemos un núcleo pesado, por ejemplo, un núcleo de uranio 235 y lo rompemos en dos núcleos, estos dos núcleos hijos tienen menor masa que el núcleo de uranio 235 original. La diferencia de energía se convirtió, perdón, la diferencia de masa se convirtió en energía. Pero también, como tenemos otro declive del lado de los núcleos ligeros, también significa que si nosotros juntamos dos núcleos ligeros para formar un núcleo más pesado, tenemos la posibilidad de que el núcleo más pesado tenga menor masa que los dos núcleos originales. Entonces, también por medio de esa fusión nuclear se puede generar energía. Y esa es fundamentalmente la energía que mueve al universo. Es la energía que utilizan las estrellas, que utiliza el Sol, no solo para generar su energía, lo cual vino a representar un avance enorme en el conocimiento humano, porque anteriormente no se podía entender cómo el Sol podía durar tanto tiempo de acuerdo con reacciones químicas. Fue en el momento en el que se descubrió la fusión nuclear cuando se pudo entender de dónde sale la energía del Sol. Y no solo eso, sino que la mayor parte del universo está constituido por hidrógeno. Resulta entonces que en el interior de las estrellas se fabrican muchos de los elementos hacia el fierro, y de este modo la fusión nuclear juega el doble papel de generar energía y fabricar elementos para el universo, a partir del cual se forman nuevas estrellas. Y de hecho, para 1938, es decir, antes de que se descubriera la fisión nuclear, el otro proceso del que hablaba anteriormente, ya se tenía esta teoría de nucleosíntesis. Hubieron varias personas, varios físicos que estuvieron trabajando en ello, en particular Eddington y finalmente Hans Bethe. Eventualmente le dieron el premio Nobel hasta 1967 por su teoría sobre la síntesis de los elementos en las estrellas. Y desafortunadamente fue justo en los albores de la Segunda Guerra Mundial cuando se descubrió la fisión nuclear. Ya la gente estaba bastante consciente de que en las reacciones nucleares había una enorme energía concentrada y había habido especulaciones de que efectivamente esa energía se podía utilizar de manera práctica.
¿Por qué no podemos hacer fusión nuclear de manera sencilla en el laboratorio? Bueno, por una razón muy sencilla, que como los núcleos son partículas con carga positiva, tienden a repelerse. Pero las fuerzas nucleares, las responsables de que ocurran las reacciones nucleares, solo ocurren cuando los núcleos se acercan a distancias comparables por su propio tamaño. Entonces, lo que se tiene que hacer es vencer la repulsión electrostática entre los núcleos para que ocurran esas reacciones de fusión. En el interior de las estrellas, eso se consigue porque la misma fuerza gravitacional se encarga de comprimir la materia a densidades y temperaturas suficientes para que esto ocurra. En el laboratorio, las reacciones de fusión nuclear se descubrieron a partir de los aceleradores de partículas, en donde lanza uno un proyectil contra un blanco, pero resulta que la energía que sale es menor que la energía que se está invirtiendo, entonces no es una forma práctica de producirlos. Bueno, actualmente existe un programa muy importante para poder hacer reactores de fusión nuclear, que es una de las cosas a las que me dedico principalmente. Pero regreso con la fisión nuclear. Decía, desafortunadamente fue en los albores de la Segunda Guerra Mundial cuando se le descubrió. Y aquí lo importante es que encontraron que al romper ciertos núcleos, en particular un núcleo de uranio 235, es decir, que tiene una suma de protones y neutrones que son 235, no solo se rompía, sino que además producía varios neutrones. De tal modo que estos neutrones pueden interactuar con otro uranio 235 y producir otra reacción de fisión. Si se producen más de 2 neutrones por cada una de estas reacciones, entonces podemos tener una reacción en cadena que crezca geométricamente. Y dentro del medio en donde había tanto investigadores en Alemania, como en Francia, como en Inglaterra, como en Estados Unidos, se especuló en ese momento que era posible hacer un arma nuclear. Pero eso no era tan sencillo, porque para que se produzca esta reacción en cadena de la cual hablo, es necesario que el neutrón se encuentre con otro núcleo de uranio 235. Pero resulta que el uranio 235 no es tan abundante, es apenas el 0.7% del uranio natural. La mayor parte del uranio es uranio 238. Y si lanzamos un neutrón contra un uranio 238, lo más probable es que simplemente lo absorba, cree otro núcleo, que se llama el plutonio 239, eventualmente, que también puede ser fisionable, pero no se va a fisionar de manera inmediata. Entonces, primero que nada, tenían que concentrar una gran cantidad de uranio 235. Después encontraron que también ese plutonio 239 era fisionable, que también producía más de 2 neutrones por reacción y que también podía producir reacciones en cadena. De ahí que, desafortunadamente, la primera aplicación que se hizo de la fisión nuclear fue el desarrollo de armas nucleares. En un principio, porque se pensaba que Alemania estaba muy avanzada en el desarrollo de las armas nucleares y los ingleses, junto con los Estados Unidos, decidieron que ellos tenían que hacer esta arma antes de que los alemanes la pudieran hacer. Eventualmente resultó que los alemanes nunca llegaron muy lejos, pero ellos nunca lo supieron, y para cuando ya habían desarrollado el arma era demasiado tarde. Al mismo tiempo, desde luego, se dieron cuenta de que más fácil que hacer un arma nuclear era hacer un reactor nuclear. Y los primeros reactores nucleares que se diseñaron fueron no tanto para generar energía, sino más bien para producir ese plutonio 239. Y eso hizo que se iniciara la carrera armamentista con un ciclo de combustible en donde la idea era producir cada vez más plutonio 239 para hacer armas nucleares. De tal modo que cuando pasó la guerra, los primeros reactores que se utilizaron para generar energía tenían ese doble papel. Por un lado, generar energía eléctrica y por el otro lado, producir
armas nucleares. Nada más como un paréntesis, de las dos bombas que se lanzaron sobre Japón, la de Nagasaki fue de plutonio 239 y la de Hiroshima fue de uranio 235. Entonces ya tenían esta tecnología. Los rusos no tardaron mucho tiempo en desarrollar sus propias armas nucleares porque dentro del grupo británico que estaba trabajando en Los Álamos, en el desarrollo del arma de Estados Unidos, había un alemán comunista, Klaus Fuchs, que les pasó prácticamente toda la información y en cosa de unos pocos años, Rusia también, la Unión Soviética en aquella época, también desarrolló su arma nuclear, sus armas nucleares, y de ahí empezó la carrera armamentista que conocemos hoy en día. Simultáneamente, entonces, se empezó a ver que la energía nuclear tenía la posibilidad de reemplazar a los combustibles fósiles. Entonces, por ejemplo, en los submarinos se podría diseñar un submarino que permaneciera bajo el agua durante meses sin tener que subir a la superficie para recargar sus baterías a partir del combustible diésel que utilizaba normalmente. Eso hizo entonces que, por lo que respecta a la parte de Estados Unidos, se tuviera un programa para desarrollar reactores nucleares pequeños que se pudieran utilizar en submarinos y más adelante en portaaviones. Incluso se llegó a pensar en hacer reactores nucleares para aviones, lo cual hubiera sido una catástrofe. Imagínense un accidente aéreo en donde tenemos un reactor nuclear disperso por todas partes. Entonces eso nunca voló, afortunadamente. Pero lo que sí se hizo fue llegar a optimizar un diseño de reactores nucleares para submarinos, a partir del cual se escaló el programa para hacer eventualmente reactores comerciales, o sea, lo que conocemos hoy en día como los reactores de agua ligera fundamentalmente. Ahora, ¿en qué consiste un reactor nuclear? Bueno, por un lado necesitamos tener lógicamente el combustible, que es fundamentalmente uranio, en donde, a diferencia de las armas nucleares, en donde el porcentaje de uranio es del orden del 90%, aquí sería únicamente de un 3%, lo cual implica que si tenemos una reacción en cadena, eso no va a explotar, simplemente va a producir energía. Pero por otro lado, los neutrones necesitan ser frenados para que aumente la probabilidad de reacción. Si salen muy rápido, lo que va a ocurrir es que no se van a encontrar con otro núcleo de uranio 235, simplemente se va a escapar. Entonces hay que frenarlos para que se encuentren con otro núcleo de uranio 235. Eso significa que se necesita un moderador, que en este tipo de reactores fundamentalmente es agua. La razón por la que se utiliza el agua es que tenemos hidrógeno en el agua y un neutrón tiene una masa muy parecida a un protón, de tal modo que si a una canica le pegamos con otra canica del mismo tamaño, va a entregar toda su energía a la segunda canica y la va a frenar muy eficientemente. También existen otro tipo de reactores desarrollados en Canadá que no son de agua ligera, por eso le llamamos al agua ligera así, porque la otra sería agua pesada. El agua pesada consiste en que en lugar de tener hidrógeno, tenemos deuterio, en donde el deuterio es como el hidrógeno, pero además de tener un protón, tiene también un neutrón. Y a diferencia del agua ligera, que puede absorber los neutrones y eso impediría que se tengan más reacciones nucleares, si tenemos agua pesada, es decir, agua con deuterio, se elimina esa posibilidad, sirve como moderador, pero el enriquecimiento que se necesita en el combustible es mucho menor. Incluso los reactores que se diseñaron originalmente en Canadá utilizaban uranio natural, es decir, únicamente con el 0.7% de uranio que tenían originalmente. De modo que una buena parte de los reactores que existen hoy en día
son este tipo de reactores de agua ligera que tienen, en primer lugar, como decía, el combustible y luego tienen el moderador. Pero también necesitamos de alguna forma controlar las reacciones, de tal modo que si en algún momento queremos que ya no haya reacciones de fisión, podamos detener el reactor. Para eso se consigue en una buena medida mediante lo que se llaman las barras de control. Las barras de control normalmente son de cadmio, por ejemplo. El cadmio se encarga de absorber a los neutrones y para las reacciones de fisión nuclear. Entonces tenemos el combustible, tenemos el moderador, tenemos las barras de control y todo esto se está elevando a temperaturas enormes, pueden ser del orden de 200, no, mucho más, del orden de 300 grados centígrados, de tal modo que necesitamos enfriar ese reactor. Entonces, aparte de eso, necesitamos un refrigerante que esté circulando continuamente para que no se caliente demasiado el núcleo del reactor. Y eventualmente ese refrigerante absorbe entonces la energía del núcleo del reactor y a final de cuentas esto se utiliza para producir vapor. En otras palabras, un reactor nuclear no es más que un calentador de agua y produce este vapor para generar las turbinas, para mover las turbinas que generan la energía eléctrica que va hacia el medio. Pero hay otro problema, que es el principal problema, yo siento, de la energía nuclear. Y es que cuando rompemos estos núcleos de uranio 235, tenemos núcleos más ligeros que son radioactivos, que emiten radioactividad. Ahora, ¿en qué consiste exactamente la radioactividad? Por ejemplo, si tenemos este núcleo de carbono 12 que mencionaba antes, la relación entre protones y neutrones es justamente la necesaria para que esto sea estable. Pero si le ponemos más neutrones, si tenemos carbono 14, por ejemplo, que es muy común en la naturaleza, entonces tiene más energía que la energía del carbono 12, que sería el núcleo estable, y tenemos que ocurren reacciones nucleares que tienden a llevar el núcleo inestable a un núcleo más estable. De este modo, hay varios procesos de decaimiento. Por ejemplo, hay núcleos que pueden emitir una partícula alfa, que a final de cuentas no es más que un núcleo de helio, dos protones y dos neutrones. Para acercarse a la línea de estabilidad también pueden emitir un electrón, de tal modo que un neutrón se convierte en un electrón más un protón, o al revés, un protón puede emitir un electrón pero con carga positiva, lo que llamamos un positrón, y convertirse en un neutrón. Entonces, estos núcleos que resultan de la fisión del uranio son núcleos que están lejos de la línea de estabilidad y que tienen radioactividad que lógicamente está generando energía. Ahora, eso significa entonces que si nosotros detenemos un reactor de fisión, si le metemos nuestras barras de control para que ya no haya fisiones, de todos modos los productos de fisión van a seguir emitiendo energía. Y eso significa que aun cuando el reactor esté detenido, tiene que seguir siendo refrigerado. Aparte, también se van a producir otros núcleos más pesados, son más pesados que el uranio, como por ejemplo el neptunio, el plutonio, que ya lo he mencionado, californio, etc., que algunas veces se les puede dar algún uso práctico. Pero en general, entonces, estas barras de combustible, una vez que ya no están generando la energía que se requiere, deben de ser desechadas de alguna forma. Entonces, eso nos lleva al problema que tiene la industria nuclear de qué hacer con esos
desechos, a la gente dentro de la industria nuclear no le gusta utilizar la palabra, más bien dicen los residuos radioactivos. Y tenemos que disponer de ellos de alguna forma. Normalmente lo que se hace es dejarlos en unas albercas en donde el agua sigue circulando durante cierto tiempo hasta que decaen varios de los productos de fisión y eventualmente se les pone en unos contenedores secos dentro de la misma planta nuclear. Y la idea que se tiene actualmente es después enterrar eso en cavernas geológicamente estables. Pero el problema no sería tan grave si no fuera porque alguno de esos desechos radioactivos, en particular los actínidos, es decir, esos elementos pesados que van más allá del uranio, pueden llegar a ser radioactivos durante decenas de miles de años. Entonces, bueno, sí, para nuestra generación está muy bien el haberlos enterrado, pero para las generaciones futuras tenemos ahí una mina de plutonio que va a tardar en decaer un cierto tiempo. Bueno, eso me lleva, esto que he estado mencionando, me lleva también a explicar qué es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con los accidentes nucleares. Normalmente los reactores son diseñados de tal modo que los accidentes puedan ser evitados lo más que se pueda. Pero siempre ocurre que hay imprevistos. A veces los imprevistos en el pasado han consistido simplemente en el hecho de que la instrumentación no da la información necesaria sobre el estado del reactor, como ocurrió en el accidente de 3 millas de Three Mile Island de 1979 en Pensilvania, en donde realmente no se produjeron daños serios a la población. Sí se dañó la planta nuclear, sí hubieron emisiones de radioactividad, pero esas emisiones de radioactividad no fueron demasiado graves. Fue mucho más grave el accidente de Chernobyl en 1986, en que un grupo de ingenieros quiso hacer experimentos con el reactor y produjeron un accidente. No sé si en este caso quepa la palabra accidente, en realidad es un accidente provocado. Obviamente ellos pensaban que estaban dentro de los límites de operación del reactor. La verdad es que el reactor no era un reactor muy bien diseñado y encima de que no estaba muy bien diseñado, ellos lo operaron fuera de los límites que debieron de haberlo hecho. En ese caso se llegó a producir un incendio del núcleo del reactor. Y estos reactores, lo que llaman los reactores tipo RNBK, no tenían una protección en caso de que llegara a ocurrir un incidente en el núcleo del reactor, de tal modo que cuando esto se incendió, el núcleo del reactor quedó completamente expuesto a la atmósfera y emitió una enorme cantidad de productos de fisión hacia el medio. Y el siguiente accidente grave, lógicamente, es el accidente de Fukushima. Como decía yo, en el caso de Chernobyl, bueno, siempre puede decir uno, el reactor no estaba bien diseñado, no estaba bien operado, pero resulta que los reactores de Fukushima estaban diseñados de acuerdo con las normas más estrictas, a pesar de que ya eran reactores que estaban basados en un diseño antiguo. Y el problema fue que una vez que ocurrió el terremoto, se cerraron los reactores, hasta ahí no había ningún problema, pero la planta perdió energía. Irónicamente, una planta que debe de producir energía eléctrica necesita también energía del exterior, en particular para que funcionen las bombas que mantienen enfriado al sistema. De tal modo que en la primera hora no habría habido ningún problema, no hubiera habido nada grave. Pero después vino el tsunami y ellos tenían prevista la posibilidad de un tsunami, tenían una barrera contra tsunamis,
pero resultó que el tsunami fue mucho mayor que lo que ellos esperaban, fue como unos 6 metros mayor que lo que la barrera hubiera podido contener. Y lo grave del caso fue que los generadores diésel que se encargaban de mantener los sistemas de enfriamiento de los reactores fueron inundados por el tsunami. Entonces se perdió la posibilidad de enfriar el núcleo de los reactores. Sí hay medios para poder contener esto durante unas horas, pero tenemos que tomar en cuenta que aquí esta planta estaba en medio de una zona que quedó completamente devastada por el tsunami, en donde durante más de 9 horas no era posible reemplazar de alguna forma esta energía para las bombas, lo cual llevó entonces a que se perdiera el refrigerante, más bien que se perdiera la circulación del refrigerante. Cuando sube la temperatura a valores muy altos, del orden de unos 2500 grados, el agua reacciona con el metal en el cual están las barras de combustible, o sea, con el circonio, y empieza a generar hidrógeno, empieza entonces a derretir el circonio, a derretir el combustible, y esto es lo que llamamos la fusión del núcleo de los reactores. A partir de ese momento que muchos de nosotros pensábamos que esto no podía ocurrir, por eso digo, hay muchas cosas que no se pueden prever muchas veces, fue que la situación se empezó a salir de control. Y bueno, actualmente sabemos que aparte de que hubo la fusión de estos núcleos de los reactores, hubo agua que salió por grietas y que actualmente todavía tiene que ser contenida para que no vaya al mar. Entonces ese es un accidente que todavía no está perfectamente contenido y que podemos decir que la planta todavía sigue terapia intensiva. Ahora, más allá de eso, ¿qué es lo que podríamos hacer? ¿Por qué nos interesa la energía nuclear? Bueno, nos interesa la energía nuclear porque, como decía, independientemente de que en algunas ocasiones han ocurrido esto, y no quisiera dejar de enfatizar en algunas ocasiones en el sentido de que había más de 40 plantas nucleares en Japón cuando ocurrió este accidente y fue una sola la que tuvo problemas serios. Es una fuente de energía relativamente confiable. Pero por otro lado, bueno, y de hecho es gracias a eso que Japón pudo mantener una independencia nuclear durante mucho tiempo. Después del accidente de Fukushima han cerrado sus plantas nucleares y han tenido que reemplazar la energía de estas plantas nucleares por medio de carbón, por medio de petróleo, por medio de gas natural, etc. Y eso ha hecho que aumenten los costos de generación de energía. La gente tiene que pagar más, las industrias tienen que pagar más por la generación de energía. Y en este momento están ponderando en qué medida pueden volver a utilizar la energía nuclear, aun cuando van a tratar de ser menos dependientes de la energía nuclear. Pero por otro lado, como decía desde un principio, la energía nuclear surgió en el ambiente de la guerra y de la posguerra, en donde un papel muy importante era para muchos de los países hacer armas nucleares. Y eso no necesariamente es el mejor ciclo de combustible que se puede diseñar. Podemos tener mejores ciclos de combustible, por ejemplo, a partir de otro elemento que se llama torio 232, en donde es posible diseñar reactores en donde los núcleos ya no se funden, por la sencilla razón de que el mismo núcleo ya estaría fundido, estaría diseñado de tal modo que estaría fundido. Al mismo tiempo serían reactores en donde se generaría más combustible que el que se les está dando originalmente.
Y más allá que eso, todavía nos interesa, como decía en algún momento, hacer reactores ya no de fisión nuclear, sino de fusión nuclear. Con estos reactores de fusión nuclear tendríamos la ventaja de que no tendríamos estos actínidos de vida media larga. Pero eso ha resultado muy difícil, es una investigación que ya tiene más de 60 años y todavía no podemos llegar a diseñar una planta que sea comercialmente viable. Mi punto de vista muy personal, que no es muy compartido por la comunidad, es que en un principio se puede trabajar en una simbiosis de fisión con fusión, en donde tengamos reactores de fusión que no generen más energía que la que se está invirtiendo, pero que sirvan como fuentes de neutrones, por un lado, para reducir esos desechos radioactivos de los reactores de fisión de vida media larga a desechos radioactivos de vida media más corta, y entonces no tener que pensar en ese almacenamiento de decenas y centenas de miles de años. Y por el otro lado, también podría utilizarse para generar combustible a partir del torio-232. Esto sería otro tipo de elemento que se llama el uranio-233. Ahora, nada más para terminar, por otro lado, aparte de lo que son los reactores que se utilizan para generar energía, también se tienen reactores de investigación. Y en estos reactores de investigación, uno de los papeles importantes es producir isótopos que se utilizan para otras aplicaciones. Por ejemplo, se produce cobalto 60, que se emplea para el tratamiento de cáncer, que se puede utilizar para irradiar elementos y de este modo permitir que tengan un mayor tiempo de conservación. En este caso es radiación gamma, nada más, que es únicamente radiación electromagnética, o sea, los alimentos no se van a volver radioactivos para nada. Pueden servir también para esterilizar, por ejemplo, cosméticos, equipo quirúrgico, etc. Y hay otro radioisótopo muy importante que se utiliza mucho en técnicas de diagnóstico en medicina, que es el tecnesio 99 metastable. Resulta que este radioisótopo viene de otro producto de fisión que se llama molibdeno 99. Bueno, actualmente prácticamente todo el molibdeno 99 que se produce en Norteamérica viene de Canadá, de un reactor en Canadá que ya tiene más de 60 años, o del orden de 60 años, de tal modo que pronto va a cerrar, y eso significa que los médicos se van a quedar sin ese molibdeno 99. De tal modo que es necesario diseñar nuevas técnicas que nos permitan tener molibdeno 99 para este tipo de aplicaciones. En otras palabras, hay muchas otras vertientes en lo que son las ciencias nucleares, que no necesariamente tienen que ver siempre con generación de energía. Por el momento, entonces, creo que con eso lo podemos dejar como una introducción y podemos pasar a las preguntas. Pues muchas gracias, doctor. Antes de darnos unos minutitos de pausa, les recuerdo que tenemos desde el inicio del año este programa de asistente frecuente. Entonces, al inicio les tendría que haber entregado una tarjetita a los que no todavía la pueden solicitar. Se me olvidó comentar al principio. Gracias, doctor. Y 5 minutitos si le tomamos. ¿Perdón? Sí. Sí, yo tengo ella. Tengo dos, tengo esa que gana el aunque hoy en día no es
Obviamente hay condiciones y condiciones no y el día análisis.
Invitamos a retomar la sesión. Como muchos de ustedes sabrán, todas estas sesiones están grabadas en audio y posteriormente colocadas en nuestra página web. Entonces es muy importante, por ese motivo y también como por guardar cierto orden en las preguntas, hacer todas las preguntas al micrófono. Giovanna, mi compañera, lleva el orden, tiene una pluma y un papelito, aunque crean que no los veis, si los veis, sino aquí los vamos anunciando. Entonces pues ese será la indicación. Ya empezamos más adelante. También les recuerdo que es muy importante para nosotros que se registren en las tablas, entonces estarán circulando y si no interrumpo mucho la discusión les agradecería mucho ir llenando también. Gracias, adelante. Probablemente ya está acostumbrado que usted que expone un tema y alguien como yo hace preguntas que están un poquito de lado. Lo que pasa es que, bueno, está altamente especializado lo que usted hace para el ciudadano común y corriente como uno. Yo particularmente quisiera preguntarle respecto a esto de las aplicaciones, ¿no? Obvio que es un problema la explotación de fósiles para la producción de energía, etcétera, contaminantes, etcétera. Ya se habla también mucho de la contaminación por radioactividad. La perspectiva, digamos, la crítica social o sociológica o a veces política que se hace respecto a todo esto es, por ejemplo, alrededor de que residuos radioactivos de Estados Unidos vienen y los depositan aquí en México, ¿no? O, por ejemplo, que se produce mucha energía realmente para sostener ciudades que no duermen, como Las Vegas, y etcétera, etcétera. Es decir, esa perspectiva yo creo que también podría ser interesante para, bueno, por lo menos para las aplicaciones. Las aplicaciones en medicina son loables y son maravillosas, ¿no? Y todo lo demás, pero tal vez hay algunas aplicaciones más allá, por ejemplo, del armamentismo y de las armas, que son bastante críticas. Podría haber otras también criticables, ¿no cree usted? Sí, bueno, desde luego, el punto de vista principal que tenemos es la utilización de la energía nuclear para generar energía eléctrica. ¿Y por qué la energía nuclear? Como decía yo, por un lado, porque tiene una mayor densidad de energía, de tal modo que con una planta nuclear como la de Laguna Verde, por ejemplo, en donde se tienen 2 reactores, se puede tener una capacidad instalada del orden de 1300 megawatts, mientras que si eso lo quisiéramos reemplazar por combustibles fósiles por carbón, por ejemplo, eso significaría que necesitaríamos miles de toneladas de carbón, mientras que aquí, una vez que se construyó la planta, ya el combustible en realidad es relativamente bajo el que se va a utilizar. También nos interesa, como decía, porque una vez que está operando la planta, se generan menos gases de invernadero, se produce menos dióxido de carbono. Y a diferencia de las energías renovables, de la energía solar, de la energía eólica, no es intermitente, es algo que podemos mantener de forma relativamente constante. Lógicamente, hay mantenimiento que se le tiene que dar a las plantas, de tal modo que hay momentos en que se les tiene que cerrar. Eso es lo que se llama el factor de planta, el tiempo que la planta puede estar en línea. Entonces, el factor de planta de una instalación nuclear es mucho mayor que la que podríamos tener con energía eólica o con energía solar. Ahora, eso no quiere decir que no debamos tampoco de
pensar en las energías renovables, se tiene que pensar en una mezcla apropiada de acuerdo con cada país. Por ejemplo, para Japón probablemente la energía solar, debido al territorio tan pequeño que tiene, no sea viable. Están pensando más hoy en día en utilizar energía eólica, es decir, energía de viento, pero poniendo los generadores en el mar, porque no tienen el territorio. En el caso de México no es el caso. En el caso de México tenemos suficiente desierto que puede utilizarse, de tal modo que una buena combinación entre energía solar, energía eólica, energía nuclear puede ser interesante. Es algo que me llama mucho la atención, por ejemplo, es el caso de España. España tiene un Producto Interno Bruto ligeramente mayor que el de México, tiene una generación de energía eléctrica ligeramente mayor a la de México, pero ellos producen prácticamente el 20% de su energía eléctrica por medio de plantas nucleares y otro 20% por energía eólica, de tal modo que están haciendo una mezcla muy apropiada de ambas tecnologías, reduciendo la cantidad de gases invernadero. Pero esto, lógicamente, no es lo mismo para todos los países, como digo, depende de la situación que tenga cada uno de ellos. En el caso de Estados Unidos, curiosamente, ellos producen del orden del 20% de su energía eléctrica a partir de reactores nucleares, pero ese 20% es mayor que prácticamente toda la energía eléctrica que se produce en cualquier otro país, en casi cualquier otro país. Pues todo depende del balance. Y bueno, tenemos el caso de países como China, países como la India, en donde se están construyendo cada vez más plantas de energía nuclear, y no solo de las de agua pesada, de las que hablaba yo, sino de las plantas nucleares de generaciones más avanzadas, que serían más eficientes, que serían menos susceptibles a accidentes. Precisamente porque, por ejemplo, en el caso de China, a ellos les interesa mucho reducir sus emisiones de dióxido de carbono. Ellos producen una enorme cantidad de dióxido de carbono, y no es tanto para consumo doméstico, sino principalmente para consumo industrial. Entonces, ahí es en donde el desarrollo va apegado también a la generación de energía eléctrica, y ahí es en donde se tiene que echar mano de lo que se tenga. Creo que en el caso de México, independientemente de que es un país tradicionalmente petrolero, ha faltado la visión para hacer una mezcla de fuentes de energía más grande, que en particular tome en cuenta tanto las renovables como la energía nuclear. No sé si respondes un poco a la pregunta. Bueno, pues buenas noches. Yo tengo entendido que, al contrario de lo que normalmente se cree, con la radiación depende pues, de la vida media de los isótopos radiactivos, pero de que si tú tienes un isótopo radioactivo con una vida media muy corta, genera muchísima radiación, al contrario de un isótopo radioactivo que tiene una vida media mucho más larga. Okay, entonces sí está bien. Sí, la radiotoxicidad puede ser mayor en los elementos de vida media corta, pero van a durar menos tiempo. Entonces no necesitas cuidarlos durante tanto tiempo. Pero entonces, ¿usted por qué necesita, o sea, dice que con el torio quiere generar usted isótopos radioactivos de vida corta en lugar de generar isótopos radioactivos? No, en el caso del torio 232 lo que se haría sería producir uranio 233. Es más o menos un proceso parecido mediante el cual se produce plutonio 239 a partir del uranio 238. Aquí, a partir del torio 232, se produciría uranio 233, que también sirve como combustible. Y aquí la ventaja fundamental estaría en que
en la naturaleza hay mucho más torio que uranio. Los reactores que se diseñarían, que se están diseñando para quemar torio en lugar de uranio, trabajan a base de sales fundidas, de tal modo que ya no tendríamos el problema de la fusión de los núcleos, porque el núcleo ya está fundido. También tendría mayor temperatura, lo cual implica que la eficiencia para transmitir la energía sería mayor. Tiene toda una serie de ventajas, también tienen desventajas. Como sería un reactor de sales, entonces también estas serían corrosivas, así que se tienen que diseñar los materiales apropiados para evitar la corrosión. Yo quería preguntarles sobre cuál puede ser el argumento principal para defender la generación de energía nuclear. Si entendemos que quizá puede haber como tres principales actores en la discusión de la generación de energía. Por un lado tenemos a todas las industrias que dependen de los combustibles fósiles, que por varias razones defienden su negocio. Por otro lado, los países que ahora se sirven más de la energía nuclear y que, pues, al depender de ella, pues, también la tienen que defender. Y por otro lado, todos estos grupos ambientalistas que dicen no, hay que movernos hacia las energías renovables. Entonces, es el argumento principal a favor de la generación de energía nuclear el que si ahora ya estamos produciendo mucha energía a través de combustibles fósiles y eso ya genera varios problemas ambientales, ¿por qué no generar energía nuclear, que también tiene sus problemas pero son menos? Ese sería el argumento principal, porque las personas que defienden las energías renovables dirían, bueno, no, mejor vámonos a las renovables, aun cuando son intermitentes. En países como México valdría la pena centrarnos nada más en ellas y no en el nuclear. Sí, bueno, eso tiene que ver también con el modelo de desarrollo de cada país. La cantidad de energía eléctrica que necesita un país siempre va relacionada con su nivel de desarrollo. No nada más con el consumo doméstico, sino con su industria pesada, por ejemplo. Y esta industria pesada necesita que la energía sea accesible y a un costo razonable. También en el caso de la energía doméstica, desde luego, pero es todavía más grave porque esto incide sobre la macroeconomía ya directamente. Y eso es lo que ha hecho que, por ejemplo, países como Japón en el pasado, antes de Fukushima, o que países como Francia se hayan concentrado en la energía nuclear. También tiene que ver con la independencia energética de cada país. Por ejemplo, Japón es muy pobre en recursos naturales, de tal modo que para ellos era muy importante entonces el desarrollo de la energía nuclear. En el caso de Francia, no tanto, y tenemos un experimento interesante en este momento que es el de Alemania. Bueno, también el de Japón. En el caso de Japón han decidido cerrar sus plantas nucleares, pero se encuentran ya con que los costos de la energía empiezan a ser demasiado altos y tienen que ver en qué medida pueden ir regresando a la energía nuclear. Lógicamente que esto va aparejado con la percepción social y la percepción social se ve reflejada en las elecciones. En las últimas elecciones en Japón, quien llegó al poder es, digamos que un gobierno moderado que no es enteramente pro-nuclear, pero al mismo tiempo tampoco descarta la posibilidad de regresar poco a poco a la energía nuclear. En el caso de Alemania, los verdes son muy fuertes y ahí definitivamente se han visto cerrados a seguir utilizando energía nuclear. De tal modo que ellos tienen una enorme capacidad de energía eólica en el norte,
pero la mayor parte de los reactores estaban concentrados en el sur. Y llevar la energía eléctrica del norte al sur, aparte de que es cara, significa que tienen que construir líneas de transmisión, y a la gente no le gusta que pasen las líneas de transmisión por sus bosques. De tal modo que lo que están teniendo que hacer ahora es comprar energía a Francia, adivinen qué es, energía nuclear. Y están también empezando a comprar energía a la República Checa, que es energía a base de carbón, energía que está produciendo dióxido de carbono. Entonces, es un problema complejo. Y como le decía yo a Maya cuando me contactó para esta plática, en alguna ocasión alguien me preguntó si realmente México necesita energía nuclear, y a mí no me gusta tomar posiciones que les digo a la gente lo que tiene que hacer. Mi respuesta fue, todo depende del nivel de desarrollo que quiera tener México. Buenas tardes, doctor Julio Herrera. Así como nos han platicado en términos casi coloquiales, algo que es difícil de comprender, yo le tengo una pregunta de curiosidad porque le escuché ayer en las noticias, y es con relación al accidente que sufrieron en Japón. Parece que ahorita hay un presupuesto muy amplio del gobierno japonés para construir algo que a mí me llamó la atención y que me gustaría que usted con sus palabras nos explicara, que es la construcción de un muro de hielo para la contención de la radiación. Así lo dije. Sí, bueno, lógicamente ahí se tienen que tomar medidas bastante innovativas. Incluso quisiera mencionar otro caso que es todavía más interesante, que es el de Chernobyl. Como les decía, en ese caso el reactor quedó completamente expuesto a la atmósfera, y la forma como se resolvió temporalmente el problema fue poniendo lo que llaman un sarcófago, es decir, unas placas de concreto que eviten que siga saliendo el material radioactivo del núcleo del reactor. Pero esto está simplemente soportado sobre la pared del edificio original, que es bastante endeble. De tal modo que hoy en día lo que están haciendo es construir un domo, de tal modo que como los trabajadores no pueden trabajar sobre el reactor porque la radioactividad es demasiado alta, construyen estos domos. Bueno, de hecho son dos domos que se van a llevar mediante rieles hacia el reactor. Para darles una idea del costo de esto y de la magnitud de esta obra de ingeniería, es como si hubieran una cuadra típica de Manhattan, de 100 metros de altura. Y eso es lo que están haciendo para dar una solución más o menos permanente en el caso de Chernobyl. Y también otro caso curioso en referencia a Chernobyl. La planta de Chernobyl tiene 4 reactores. Uno de ellos fue el que tuvo el accidente, y los otros se cerraron eventualmente. Uno de ellos siguió trabajando todavía hasta el año 2000. Pero, como les decía, todavía están ahí los desechos, más bien los productos de fisión, de tal modo que los reactores necesitan un mantenimiento constante. No hay personal que trabaja en la planta que va y viene y tiene controlada la radiación que están recibiendo, de tal modo que Chernobyl todavía sigue existiendo, aunque ya no genera energía eléctrica, todavía tiene una enorme actividad. Ahora, Fukushima. El caso de Fukushima es que aparentemente ha habido cuarteaduras en lo que es el edificio de los reactores. Normalmente estos reactores están construidos de modo que haya varias defensas para evitar que se escape la radiación. Primero son las barras en las que está el combustible. En este caso esas barras se derritieron, así que se perdió eso. Después están las vasijas de los reactores, pero las vasijas de los reactores también pueden tener fugas de combustible una vez que se ha derretido.
Y después queda todavía el edificio mismo, pero aparentemente dentro de ese edificio hay cuarteaduras, lo que ha llevado a que toda esta agua que se está utilizando para mantener enfriados a los reactores se van escapando hacia el subsuelo. Entonces la forma que ellos están diseñando para contener eso es efectivamente poner una especie de pared de hielo que evite que esta agua fluya hacia el mar. Y el problema es bastante complicado porque por un lado tienen que estar poniendo agua nueva y por el otro lado esa agua sale con desechos radiactivos, de tal modo que hay que filtrarla y hay que mantenerla contenida en algún lugar. Entonces, ahorita el reto es poder mantener esa agua controlada en el interior de la planta y evitar que se escape hacia el mar. Entonces, una vez que se pone esa pared de hielo, ya la idea es que ya no pueda seguir fluyendo hacia el mar. ¿Cree usted que es una buena solución? Pues es una solución innovativa y habrá que ver qué tal funciona. No se ha probado antes. Buenas tardes, doctor. Siguiendo con la cuestión de las aplicaciones y nuestra independencia tecnológica, para el caso de México, ¿nos podría comentar, dado que usted estuvo muy cercano en esas cuestiones, qué implica que se haya renunciado a que en nuestro país haya material con alto nivel de enriquecimiento? Bueno, eso es uno de los problemas que tenemos en la producción de molibdeno, en 99, por ejemplo. De todos modos, en México no tenemos un reactor con el cual se podría producir el molibdeno 99. Este se obtiene como un producto de la fisión del uranio 235. Pero lógicamente, para que sea suficientemente concentrado, necesitamos que el blanco sea de uranio altamente enriquecido. Bueno, no solo México, hay muchos países que han renunciado a utilizar este uranio 235 enriquecido. En el caso de Argentina, por ejemplo, se han limitado a utilizar ya únicamente uranio enriquecido al 20% en sus reactores de investigación. Pero lógicamente que el flujo de neutrones que se necesita es mayor. Entonces el problema que tenemos no es tanto el hecho de que no podamos tener ese uranio enriquecido, sino el hecho de que no tenemos un reactor de investigación con el flujo de neutrones necesario. Y eso no significa que necesitemos a fuerza un reactor de investigación. Se está pensando en otras alternativas. Por ejemplo, no producir el molibdeno 99, sino el radioisótopo que se utiliza en la práctica es el tecnecio 99 estable, que viene como un decaimiento del molibdeno 99, y este se podría generar a partir de aceleradores, lo cual podría tener también la ventaja de que no tendríamos los desechos radioactivos de la producción en reactores. Por otro lado, como este tecnecio 99 estable tiene una vida media muy corta, se necesitarían tener varios aceleradores en el país de tal forma que estuvieran cerca de las zonas hospitalarias donde se van a utilizar. Entonces, fundamentalmente yo diría que el problema que tenemos al no poder tener uranio enriquecido es ese, que nos limita la forma de producir radioisótopos para usos médicos. Cosa que en Argentina no ocurrió, porque probablemente ustedes sepan que cuando México promovió el Tratado de Tlatelolco para comprometerse a no producir ni almacenar armas nucleares, hubieron 3 países que se negaron a ratificarlo por varios años. Uno de ellos fue Argentina, otro fue Brasil y el otro fue Cuba. Bueno, de ellos 3, los 2 países que tienen una cierta capacidad nuclear son Brasil y Argentina. Y no es que Argentina haya tenido un programa para desarrollar armas nucleares, pero digamos que tenía los elementos necesarios para hacerlo en caso de que en algún momento decidieran
hacerlo. Entonces eso los puso en un plan de ventaja en el que México desde el principio se abstuvo. Doctor Herrera, permítame extender una felicitación por la brillante conferencia que nos ha hecho. Gracias. Que estoy seguro que no es personal, sino es de todo el grupo que estamos aquí. Tengo esta pregunta que hacerle. Usted nos dice hace un momento que Chernobyl, Japón, ha reducido la cantidad de instalaciones nucleares. O sea, por ahí leímos que Francia también la ha reducido notablemente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estamos realmente aprovechando? ¿Cuál es la tendencia mundial al uso de la energía nuclear? Gracias, doctor. Sí, esa es una pregunta muy interesante porque en realidad la respuesta no es única, depende de cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos en este momento se están construyendo 5 nuevas plantas nucleares, pero estas son para reemplazar plantas que ya se tienen que ir cerrando por la edad. O sea, normalmente el tiempo de operación de una planta nuclear, de un reactor nuclear, es del orden de unos 40 años, a veces se les puede extender hasta unos 60 años, y después de eso tiene que ser desmantelado. Entonces estos son reactores más que nada para mantener la capacidad, pero no necesariamente para incrementarla. En el caso de Francia, efectivamente están tratando de reducir su dependencia de la energía nuclear, pero de todos modos siguen produciendo del orden de 75-76% de la energía eléctrica a partir de energía nuclear. En el caso de Inglaterra, que fue de los primeros países que utilizaron la energía nuclear, se han encontrado con una situación muy curiosa. Han decidido ya reemplazar sus reactores nucleares, los que van a cerrar, pero se han encontrado con que ya perdieron el know-how para producirlos, de tal modo que están recurriendo a Francia para hacer las nuevas plantas nucleares en Inglaterra. Y como decía, hay países como la India, como China, como Rusia, como Corea del Sur, que siguen pensando todavía en la construcción de nuevas plantas nucleares. Incluso Argentina tiene planeado construir dos nuevos reactores. Buenas noches, doctor. Bueno, son varias preguntas. La primera de ellas sería: ¿qué tan lejos estamos de producir o de tener un reactor de fusión nuclear que ciertamente sería muy ventajoso y resolvería muchos de los problemas que se tienen con los reactores de fisión, como usted nos ha dicho? O sea, ¿cuáles son los desafíos tecnológicos para poderlo hacer? Y si realmente lo lograremos hacer en un momento dado. Yo sé que el hombre va a buscar conseguir lo que busca, pero a veces pues es qué tan lejos es o qué tan posible tecnológicamente es. La otra pregunta sería, bueno, la nave Curiosity que está en Marte decidieron usar pequeñas baterías atómicas en reemplazo de los paneles solares que utiliza el Opportunity Spirit por las cuestiones onerosas de recarga. ¿Qué tan factible ese uso de baterías atómicas? Por ejemplo, creo que la nave Voyager también las usa, todas aquellas que se alejan del Sol, obviamente es la única fuente de energía posible. ¿Qué tan posible o manejable pudiera ser? Porque hablan de que es un tipo de batería segura, que pudiéramos tener pequeñas baterías atómicas que se pudieran utilizar en vez de tener una gran planta, o pudiera manejarse como una fuente alternativa, ¿no? Sobre todo en otros lugares donde no hubiera otra opción posible. Y la tercera pregunta tiene que ver con el uso de energía atómica y no reacciones o energía química para la propulsión de naves o de, pues sí, prácticamente naves o transporte, que nos pudiera dar incluso un acercamiento, un 10% de la velocidad de la luz, como se habla del uso de antimateria, etc. Sí, bueno, voy a empezar primero por lo de las baterías
En realidad, esto es otra aplicación que sale de uno de los residuos radiactivos de los reactores nucleares. Es el plutonio 238, que se utiliza porque decae por partículas alfa, y estas partículas alfa no son suficientemente energéticas para poder escaparse de cierto medio, producen un calor suficientemente alto para poder mantener este tipo de aplicaciones. Y se les ha utilizado fundamentalmente para misiones espaciales en el espacio profundo, en donde ya utilizar paneles solares sería impráctico por la distancia a la que estarían del Sol. En el caso de Marte también habría que tomar en cuenta que no necesariamente va a tener la insolación necesaria todo el tiempo, de tal modo que esto hace al Curiosity relativamente independiente de la insolación solar y le da una mayor independencia. Sí podría utilizarse para algunas aplicaciones en tierra, pero de todos modos es caro, y la verdad es que la producción de plutonio 238 cada vez se ha visto más reducida. Entonces más que nada por el costo, es por lo que ya no se utilizaría. En cuanto a utilizar fusión nuclear para viajes interestelares, no sé si ustedes han oído hablar de un físico que estuvo muy involucrado en el proyecto Manhattan, que se llamaba Edward Teller. Incluso se dice que, si ustedes han visto la película de Stanley Kubrick, de Doctor Strangelove, se dice que el científico loco de Doctor Strangelove está inspirado en Edward Teller. Bueno, hace como unos 15 años, antes de que falleciera, alguien lo invitó a una reunión de fusión nuclear y nos dijo: no, la verdad es que la fusión nuclear es muy difícil de realizar, y no la necesitamos porque sabemos hacer reactores de fisión, sabemos cómo mejorar los procesos de fisión, pero de todos modos es muy importante seguir trabajando en fusión nuclear porque eso es lo único que nos puede sacar del sistema solar. Y el resto de su plática fue cómo podría hacerse una misión a Próxima Centauri, una misión tripulada a Próxima Centauri que pudiera llegar en 8 años, algo por el estilo, con una idea completamente loca, en donde prácticamente lo que estaba proponiendo era utilizar bombas nucleares para impulsar a la nave, cosas por el estilo, ¿no? Y bueno, eso me lleva a la primera pregunta: ¿qué tan difícil es conseguir la fusión nuclear? Desde luego es mucho más difícil que hacer fisión nuclear. Como decía, en el caso de la fisión nuclear, aunque primero se le utilizó para hacer bombas y después para hacer reactores, era mucho más fácil hacer reactores que hacer bombas. En el caso de la fusión nuclear es justamente lo opuesto, es mucho más fácil hacer bombas que hacer un reactor que genere energía. ¿Y cuáles son los retos? Tenemos retos muy grandes, en el sentido de que todavía no tenemos los materiales necesarios para hacer un reactor. O sea, sabemos ya más o menos cómo debe de funcionar la física para hacer un reactor de fusión nuclear. Pero, por ejemplo, el combustible que utilizaríamos sería una mezcla de deuterio y tritio. El deuterio, lo mencioné hace un rato, es un isótopo del hidrógeno que tiene un protón y un neutrón. El tritio es con un protón también, es un isótopo del hidrógeno, pero tiene 2 neutrones. Y este tritio es radioactivo de vida media corta, tiene aproximadamente unos 12 años. Prácticamente todos los experimentos que se han estado haciendo en fusión nuclear han sido con paredes de grafito. La física funciona relativamente bien, pero tiene la desventaja de que absorbe al hidrógeno, en particular absorbería al tritio. Pero como el tritio es radioactivo y tenemos una cantidad limitada de tritio que se puede tener en la planta, significa que no podemos utilizar grafito, tenemos que utilizar
otros materiales. Y al mismo tiempo esos otros materiales deben de ser suficientemente benignos para que el plasma no se contamine y no pierda energía. Entonces estamos ahorita en ese problema fundamental. Existe la broma de que los reactores de fusión siempre están a 30 años de distancia. Hace 30 años nos hubieran dicho que para estas fechas ya tendríamos un reactor de fusión. Hoy en día seguimos diciendo que vamos a tener reactores de fusión dentro de 30 o 50 años. La verdad es que todavía no tenemos la tecnología. Una forma, como lo comparo yo, lo tengo ahí pegado en la puerta de mi oficina. No sé si ustedes han oído hablar de un avión que se construyó en los años 40 por Howard Hughes, que le llamaban el Spruce Goose. Era un hidroavión construido a base de madera con motores de hélice. Tenía más o menos el tamaño de un Jumbo, de un Boeing 247 de hoy en día. Y comparo eso con lo que son nuestros experimentos de fusión hoy en día. O sea, nuestros experimentos de fusión hoy en día se comparan con el Spruce Goose. Todavía nos falta tener la tecnología necesaria para poder hacer el equivalente al Boeing 747. Y no es que la idea fundamental está mal, es que no tenemos la tecnología y no tenemos los materiales. Buenas noches. Dos preguntas. Una relativa a la cuestión de la independencia energética. ¿De qué tamaño son las reservas de México, hablando de uranio o de cualquier otro material fisionable para obtener energía, respecto de la necesidad o del tamaño de la economía del país? Y la otra pregunta es, ¿hay algún intento por desarrollar algún sistema para convertir el calor que se genera a tan alta temperatura en electricidad con mayor eficiencia que la actual, que es del 30 y tantos %? Sí, bueno, la respuesta a la primera pregunta es no sé, no lo sabemos. En los años 70 se hizo una compañía que se llamaba Uramex. En aquella época se hablaba de que México iba a tener 30 reactores nucleares. Pero después hubo un cambio de políticas, se descubrió Cantarell, se decidió que convenía más irse por el lado del petróleo y se cerró Uramex, que era la encargada de hacer la prospección de uranio en México. Ahora, de todos modos, si pensáramos en el futuro, no sería tanto averiguar qué tanto uranio tenemos, sino qué tanto torio tenemos. Y eso está relacionado también con las tierras raras, que tengo entendido México tiene bastantes, pero se tiene que hacer la prospección para poder saber. Es información que todavía no tenemos. ¿Cuál era la otra pregunta? La eficiencia, sí. En el caso de los reactores de torio se seguirían utilizando como calentadores, pero funcionarían a temperaturas mayores y eso mejoraría la eficiencia en la transmisión de energía. Pero sí, efectivamente los reactores actualmente no son suficientemente eficientes. Probablemente una planta de carbón sea más eficiente en su transferencia de energía. Pero esto es algo que tecnológicamente se puede resolver. ¿Qué tal? Buenas noches. Oigan, dos preguntas. Uno, las plantas que se están construyendo en la India y en China, estas que habla, o en Argentina, ¿son ya de torio o siguen siendo de uranio? En el caso de China ya están empezando a trabajar con torio. En el caso de Argentina tengo entendido que siguen siendo más o menos convencionales, o sea, más o menos en el sentido de que sí incorporan ya tecnologías nuevas, pero siguen basadas en el principio de agua ligera. Y la segunda pregunta, hace como un año más o menos, cuando fue el aniversario número no sé qué del accidente de Chernobyl, salió un artículo que hablaba sobre la vida alrededor de la planta, y estamos hablando de las plantas vegetales, los animales, etc. Y bueno, lo pintaba así, no tan drástico, no se encontraron pájaros de dos cabezas, nada de eso, sino que parece que las cosas funcionaban todo. Y también recordé el caso del CURPS, del submarino nuclear,
que hace como 12 años o 14 años se hundió ahí en el mar Báltico, me parece, y que hubo grupos ecologistas en ese momento que ya el submarino en el fondo del mar dijeron, oiga, pues qué onda con los reactores, ¿no? Habrá bien irlos a sacar, ¿no? A ver, enterrarlos en algún lado, ¿qué hacen con eso? Y la respuesta de algunos científicos en ese momento fue, pues saben que el agua es muy buen aislante, no está radioactividad, al contrario, pues allá abajo no, pues sí, hay algunos animales, etcétera, pero no creo que muchos vecinos se hayan molestado. Entonces, en ese sentido, ¿usted qué opina al respecto? No sé si haya tenido algún contacto con los artículos alrededor de la vida de Chernobyl, ¿no? Sí, es interesante el caso de Chernobyl porque la fauna y la flora florecen perfectamente alrededor de Chernobyl. Incluso tengo entendido que hay personas que viven dentro de la zona de exclusión, ilegalmente desde luego, que zona de exclusión, principalmente personas mayores que quisieron regresar a sus granjas y bueno, ahí están todavía. De todos modos, eso no significa que Pripyat, que es la ciudad que estaba cerca de Chernobyl, sea un lugar sano para vivir, ¿no? O sea, por lo menos para la vida humana no se considera que sea razonable, pero como decía, hay gente que trabaja en Chernobyl, que va y viene, que mantienen controlado el nivel de radiación al que están sujetos. Está la gente que está construyendo los domos que va a cubrir el sarcófago y cosas por el estilo. En el caso de los reactores de los submarinos, hay que tomar en cuenta que en realidad son reactores más pequeños, de tal modo que los productos de fisión no producirían el calor necesario para que se derrita el núcleo del reactor. O sea, el tipo de accidentes que hemos visto en Chernobyl, en Three Mile Island, en Fukushima, no ocurrirían en un reactor de un submarino, porque es mucho más pequeño. Incluso una de las soluciones en las que se están dando hoy en día por algunas compañías privadas es construir reactores modulares pequeños, sellados, que puedan ser llevados, enterrados, y una vez que terminen su vida útil se les desentierra y se les desmantela por otro lado. Y sí, efectivamente, el agua es un perfecto blindaje. De hecho, los reactores de investigación normalmente son albercas en donde se pone el combustible, y estas están, muchas veces es combustible enriquecido, por lo menos al 20%, a veces altamente enriquecido, y el agua juega el papel no solo de enfriar, sino también de mantener blindada la radiación, de tal modo que la gente puede circular alrededor. En el caso de nuestro instituto, por ejemplo, tenemos un irradiador de cobalto 60, en donde las fuentes de cobalto 60 están en el interior de una alberca, de tal modo que uno puede entrar de manera completamente segura al irradiador cuando las fuentes están abajo, se pone lo que se quiere irradiar, y después ya se sale uno y se suben las fuentes y se sacan de la alberca para que irradien. Entonces sí, es un blindaje perfecto. Doctor, buenas noches. Usted nos menciona que en Japón, con esa pequeña superficie que tiene Japón, existen 40 plantas nucleares y nada más una se accidentó. Queremos suponer que la que se accidentó era la que más surtía energía a Japón, o suspendieron automáticamente el resto de las plantas por temor, o no sé, o realmente no podían surtir la demanda de energía de Japón. Y eso me lleva a la pregunta siguiente. Entonces, aquí en México nada más tenemos un reactor y nuestra superficie... Una planta con 2 reactores. ¿Cómo? Una planta con 2 reactores. Una planta con 2 reactores. Aquí en México, y pues nuestra superficie es obviamente superior que la de Japón. Claro que en la industria andamos en menor capacidad que Japón, y usted comentaba también que eso era la mayor demanda de energía. Entonces, digamos, así en un supuesto que fallara la energía eléctrica, ¿qué capacidad tienen esos 2 reactores que existen en México para cubrir cuántos estados? ¿O cuántos reactores requeriríamos en México para satisfacer la demanda de energía de todo México?
Esa es una pregunta, y la otra sí me gustaría saber su opinión acerca de la física Lise Meitner. ¿Qué piensa usted, qué opina usted sobre sus teorías sobre la fisión nuclear y qué piensa acerca del reconocimiento que ha hecho de ella a la ciencia? Perdón, de Lise Meitner y el reconocimiento. Sí, no podría opinar al respecto. En cuanto a la energía nuclear en México, Laguna Verde varía con el año desde luego, pero produce entre 3 y el 4% de la energía eléctrica total de la red, de tal modo que no es una contribución tan grande. No es como la de España, por ejemplo, donde mencionaba yo que es del orden del 20%. ¿Cuántos reactores se necesitarían? En realidad esa pregunta tiene que resolverse de acuerdo con las zonas. Hay lugares en donde probablemente la energía hidroeléctrica es más que suficiente. Y no tenemos que recurrir a reactores nucleares. Hay una aplicación que no mencioné y que últimamente ya no se habla tanto de ella, pero yo creo que sigue siendo muy importante, y es la utilización de energía para producir agua potable a partir del agua de mar. Pues ahí yo diría que, por ejemplo, en el caso de lugares como Baja California, sí sería muy importante el tener nuevos reactores nucleares que permitieran procesar el agua para poder producir agua potable y convertir el desierto en vergeles, cosas por el estilo. Por otro lado, hay quien me dirá, bueno, pero eso también lo puedes conseguir con energía solar. Bueno, adelante, lo que se necesita es alguien que lo haga. Respecto a la segunda pregunta, francamente no sé. Hay países que integran el club nuclear que monopolizan la investigación, construcción de reactores, y creo que México no está en ese caso. Tenemos un derroche de energía, tenemos que ahorrar energía. Por otro lado, ¿cómo se apropian los países que tienen energía nuclear de los recursos? ¿Cómo aseguran su abasto, ¿no? Hacen la guerra, emplean, hay que ver un artículo de Juan Gelman, la última contribución, cómo están haciendo esos países, a otros africanos o mexicanos, de cualquier país, ¿no? Para asegurar su abasto. No es tan limpio eso. Y la prospección, lo que implica el gasto de energía en la prospección, el procesamiento para todo lo que implica esto, y los desechos. Francia y todos los países arrojan al mar, ¿no? Inventaron eso en las costas somalíes, allí en el Océano Índico, tirar aquellos desechos, inventaron que saboteaban los buques, ¿no? O creo que el portaaviones Kermanshah, que iba a ser desmantelado, desguazado en la India, y dijeron, no, por aquí no pasa, por el canal de Suez. Entonces son países también que no está muy seguro. Y tenemos una contaminación enorme, por ejemplo, el mar Mediterráneo, Jacques Cousteau dijo que estaba feo aquello, ¿no? Tenemos que asegurar la vida en los océanos. Las tortugas que llegan a Baja California nacen en el Japón, maduran en las costas mexicanas y ya cuando van y ovipositan allá. ¿Qué traen? Una bióloga me dijo que están haciendo muestreos en sangre de tortugas y la concentración de metales pesados es muy alta. Entonces no sabemos nada de radiaciones, pero en cuestiones de la vida hay que tener muchísimo cuidado. Ya el problema sigue. Yo escuché al doctor Alberto Barajas en 74 en una oración, en una ceremonia fúnebre de Nabor Carrillo Flores, y creo que seguimos muy atrasados. Decía que Salazar no estaba produciendo ni un radioisótopo. Entonces desde esa época estamos a la saga, ¿no? Otros países nos llevan la ventaja. Gracias. Sí, bueno, sí, desafortunadamente sí es muy cierto. El esfuerzo que se inició en los años 60 con la construcción del centro nuclear de Salazar fue encomiable, pero de alguna forma eso se descarriló en el camino. Sí produce algunos radioisótopos para aplicaciones médicas, pero no todos los necesarios. En el caso del molibdeno 99, ellos lo que hacen es comprar el molibdeno 99 de Japón, lo
empaquetan para los hospitales y lo distribuyen, pero no tienen la capacidad de producirlo ellos mismos. Y desafortunadamente, desde hace ya varias décadas, el Centro Nuclear de Salazar, aun cuando quiera hacer trabajo innovativo, prácticamente no se le permite, no se le da el presupuesto necesario, ni se está contratando a la gente que se requeriría para poder mantener esta continuidad. Supongo que parte del problema es político, básicamente porque parte del personal de Salazar estuvo asociado al sindicato de electricistas y en algún momento se hizo mala fama, en algún momento incluso hicieron la amenaza absurda de que iban a sacar el combustible del reactor de investigación que tienen, y eso ha generado una desconfianza que no se ha podido reemplazar. Entonces es un problema político serio. Y bueno, sí, desafortunadamente la investigación en energía nuclear siempre fue relacionado con la producción de armas durante la Guerra Fría. Esencialmente Inglaterra desarrolló armas nucleares para poder ganar el respeto de Estados Unidos. Independientemente de que ellos participaron en el desarrollo de las primeras armas nucleares, después se les marginó, así que para poder ellos ganar ese respeto produjeron sus propias armas nucleares. Ya no se diga el caso de Francia. El caso de Francia era tener una independencia, y aún hoy en día el caso de Corea del Norte no es tanto porque ellos planeen atacar a nadie con armas nucleares, sino que es como una especie de carta de negociación que ellos desarrollan. Miren, nosotros tenemos armas nucleares, nos tienen que respetar. Esa es una parte de la tecnología mal entendida que ha venido aparejada al desarrollo de la industria nuclear en general. Y pues sí, a mí me gustaría ver más investigación en ciencias nucleares en nuestro país, pero lo que ha ocurrido es que precisamente porque no existe una industria nuclear, porque únicamente tenemos 2 reactores en lugar de los 30 que se pensaban construir en los años 70, cada vez la cantidad de ingenieros nucleares va decreciendo. Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias por lo compartido hasta ahora. Soy estudiante universitario y llevo la materia de Sociedad y Medio Ambiente. Dando el debido respeto a su autoridad científica, le pediría que nos compartiera un poco sobre las sociedades y el medio ambiente alrededor de la energía nuclear comercial. Tomando en cuenta que las múltiples sociedades conciben de maneras diversas el ambiente y lo cuidan de acuerdo a sus nociones, y es necesario escalar el realismo científico al pluralismo ambiental para abordar los asuntos ecológicos. Gracias de antemano. Creo que eso es un punto muy importante y no tiene que ver únicamente con la energía nuclear. En cualquier lugar en donde se instale una planta generadora de energía, debe de estudiarse la sociedad en el medio y cómo va a afectar a esa sociedad. Por ejemplo, en el caso de México, tuvimos el problema de la planta de la empresa de La Parota, que no se pudo construir precisamente porque afectaba a una comunidad grande. Aún en el caso de las plantas eólicas en Oaxaca, esto no se ha visto completamente excluido de tener problemas sociales, en el sentido de que algunos de los campesinos encontraron después